Los capítulos finales del 47 en adelante no se concentran tanto en la historia de José, sino en la historia de Jacob. Y nos relatan los últimos años de vida de Jacob. De hecho, eso es lo que él constantemente está diciendo: yo me voy a morir pronto. En el 45:28, en el último versículo, dice: entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Jacob quería ver a José antes de morir, y ese fue prácticamente el deseo de su vida en esos momentos. A estas alturas Jacob tenía 130 años. Y cuando se encuentran una vez más, le vuelve a decir lo mismo ahí en el verso 30. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Pero Dios le concedió a Jacob vivir 17 años más en Egipto. Y la historia no se concentra en todo lo que sucedió en esos 17 años, sino solo en los días finales de Jacob. Y también, como vimos en el capítulo 50, en los días finales de José. Estos capítulos nos cuentan lo que ellos hicieron antes de morir. Nos dice dónde estaba puesto su corazón antes de que ellos partieran de este mundo. Nos dice, vuelvo a repetir, lo que ellos hicieron antes de morir. Quiero hacerle una pregunta a raíz de esto. ¿Qué desearía hacer usted antes de morir? Sin la conciencia de Dios, esta pregunta se podría responder de muchas maneras. Antes de morir, muchos querrían viajar, conocer el mundo, cumplir sus sueños, tener la casa que quieren, tener la casa en el campo, ver a sus hijos profesionales, disfrutar del tiempo de la jubilación antes de morir. Y aunque muchas de estas metas son loables, mientras más nos vamos acercando al día final, mientras más nos vamos acercando al momento de nuestra muerte, lo único que habrá valido la pena es haberse concentrado en las cosas eternas. Y es algo que la gente joven que me escucha aquí también debe pensar. La vida no es larga. Todos los que tienen bastante edad lo saben. La vida no es larga, la vida es corta. Así que el final de la vida de Jacob y el final de la vida de José nos ayudan a considerar las cosas más importantes que debemos procurar hacer antes de morir, antes de que ese día llegue. En primer lugar, antes que usted parta de este mundo, procure que usted y toda su familia estén en el camino de la voluntad de Dios. Como ya vimos, el deseo de Jacob era ver a José antes de morir. Y esto le entusiasma, por supuesto, le entusiasma. Su fe revive, su ánimo se fortalece. Y sin pensarlo mucho, toma todas sus cosas, toma a su familia y se dirige a Egipto. Ahí en el versículo 1 dice que salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba. El texto nos dice que se detuvo en Beerseba, no siguió directo a Egipto. Beerseba se encuentra justo en el límite sur de la tierra de Canaán. Eso es como la última ciudad antes de salir de Canaán. Y aunque su deseo más grande en la vida era ver a su hijo, lo detiene un deseo mayor. Y ese deseo mayor es saber si lo que está haciendo es la voluntad de Dios o no. Anteriormente su abuelo Abraham, por causa del hambre, había salido de la tierra de Canaán y Dios lo disciplinó por eso. Su padre Isaac contempló la misma posibilidad en tiempos de hambre, pero Dios le advirtió que no saliera de la tierra. Ahí en Génesis 26:1, hablando el Señor a Isaac, le dice así: después hubo hambre en la tierra y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Jacob sabía que no debía salir de la tierra que Dios les había prometido. Cuando Jacob llega a Beerseba, se plantea ese interrogante: ¿estoy haciendo bien en salir de la tierra que Dios dijo que no saliéramos? Y medita mucho en esto, y medita mucho más, porque cuando llega a Beerseba se reencuentra con su pasado. Él vivió prácticamente toda su vida
en Berseba junto a sus padres Isaac y Rebeca. Así que se reencuentra con todas las promesas antiguas, que estando allí buscó al Señor en oración. El verso 1 dice después, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y probablemente Isaac usó el mismo altar que usó su padre en el pasado. Y allí consultó al Señor. Ahí buscó el rostro de Dios. Esto demuestra que Jacob tiene un profundo temor al Señor. Y este temor ha crecido a lo largo de toda su vida. Y aunque se trataba de la petición de su hijo José, a quien él había dado por muerto, no estaba dispuesto a salir de la tierra sin tener una respuesta favorable del Señor. Jacob no quería arriesgarse de perder la bendición solo para tener un mejor pasar terrenal los últimos años de su vida. Y esto, hermanos, nos ayuda mucho a entender varias cosas. Primero, nunca tome decisiones que pongan en riesgo su fe, su crecimiento y su futuro en el Señor, porque eso va a afectar a su familia. No tome decisiones en contra de los mandamientos de Dios. No hay ninguna justificación que nos permita que dejemos de hacer su voluntad expresada tan claramente en su palabra. Recuerde esto, usted debe seguir creciendo. Usted debe seguir sirviendo a Dios. Usted debe seguir adorando a Dios junto a sus hermanos hasta su último aliento de vida. Esa es la voluntad de Dios expresada en su palabra para nosotros. Y junto con eso evalúe sus compromisos. Evalúese si esos compromisos que está adquiriendo o las decisiones que está tomando lo van a alejar de Dios o lo van a acercar a Dios. O si esos compromisos le van a impedir servir al Señor junto con su familia. Como Jacob, busque siempre al Señor antes de decidir. El verso 2 dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. En una de esas noches, después de que él buscó al Señor incesantemente, el Señor finalmente lo llamó. ¿Cuál fue la respuesta de Jacob? Heme aquí. Y esto indica que Jacob estaba despierto, estaba atento, estaba dispuesto para recibir la respuesta del Señor a sus inquietudes. Probablemente pasó varias noches de insomnio, pensando cuál sería el día en que el Señor le iba a responder. Ahora, en la acción de Jacob se unen varios elementos. Primero, su temor reverente, su disposición de no hacer algo que ofenda al Señor. Por otro lado está su oración, su petición consistente, constante, a través de un altar. Esto indica un corazón rendido, un corazón dispuesto para hacer su voluntad. Su disposición nos muestra que si el Señor le hubiera dicho que no fuera a Egipto, él no habría ido. Confiando totalmente que Dios le iba a sustentar en medio de las circunstancias que estaban pasando, que eran tiempos de hambre. La petición de Jacob era urgente, porque sabía que eso determinaría no solo su propio futuro, sino el futuro de toda su familia, y él no quería equivocarse. Él no quería guiar a su familia en un camino incorrecto. Sabía que le quedaba poco tiempo de vida y no quería vivir sus últimos años fuera de la voluntad de Dios, lejos de Dios. Un hombre de fe, una mujer de fe, un verdadero creyente debe tener estas mismas inquietudes hasta el último aliento de su vida. Recuerde que usted necesita dirección para poder guiar su propia vida y la de su familia. No tome decisiones basadas en las circunstancias, sean favorables o desfavorables para usted. Recuerde que según Hebreos 4:16, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Podemos ir a la presencia del Señor todas las veces que necesitemos. Podemos ir a la presencia del Señor en todo lugar, en todo tiempo, en cualquier circunstancia. Y el texto nos da la promesa de que el Señor nos sustentará, nos bendecirá con la gracia que necesitamos para cada momento que estemos viviendo. Y por otro lado, en 2 Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la Biblia. Y el texto continúa diciendo, a la cual hacemos bien prestar atención, porque ella es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro.
Dios nos habla, Dios nos dirige, Dios nos orienta a través de su palabra. Y si eso lo unimos a la oración, siempre va a provocar una respuesta de Dios concreta, una respuesta de Dios clara para dirigir nuestra vida. El resultado del temor reverente de Jacob y de su oración fue que Dios le respondió. El verso 3 dice: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Dios no le dice: mira, anda a Egipto porque allí te voy a librar del hambre, sino que le dice: allí haré de ti una gran nación. Dios lo proyecta en la promesa, no en las circunstancias. Y esto indica que la necesidad más grande que tenemos en la vida es adquirir profundidad en las cosas de Dios, en mantener nuestra vida centrada en el Evangelio, en mantener nuestra vida centrada en Cristo. Las preocupaciones más grandes de nuestra vida deben ser la salvación de nuestra familia, de que nosotros sigamos conociendo más a Dios, de que podamos seguir creciendo mucho más en el carácter de Cristo. Dios, a través de estos versículos, le promete a Jacob 4 cosas. En primer lugar dice: yo haré de ti una gran nación. Esa es la misma promesa que Dios le hizo a Abraham. Es decir, esta familia que tiene, de más o menos 70 personas, se iban a convertir en una nación de millones. La otra promesa es: yo descenderé contigo a Egipto. Dios le promete estar con él y con su familia todo el tiempo que ellos estén en Egipto. Luego dice: yo te haré volver. Esto significa que Egipto era un lugar temporal, no era para que se quedaran para siempre. En un futuro Israel regresaría a Canaán para tomar posesión de la tierra que el Señor les prometió. Y por último dice: y la mano de José cerrará tus ojos. El hijo que dio por muerto por más de 20 años iba a estar con él hasta el final de su vida. Eso debe haber sido un gran consuelo. Pero aparte de eso también traía paz al corazón de Jacob, porque sabía que José se haría cargo de la familia después. Esta promesa descansa, hermanos, no en los méritos de Jacob. Esta promesa descansa en la gracia y en la grandeza del poder de Dios. El Señor comienza su respuesta con esta frase en el verso 3: yo soy Dios. Y eso es muy importante. Los versículos 3 y 4 enfatizan que cada promesa con esa verdad: yo haré de ti una gran nación, yo descenderé contigo, yo te haré volver. Es el Dios todopoderoso que le está haciendo estas promesas. Y hermanos, Dios cumple todo lo que promete. Amén. Y vemos que todas estas promesas se cumplieron después. Lo vemos en el libro de Éxodo. Hermanos, Dios tiene todo el poder para realizar todo lo que ha prometido en su palabra. Nuestro deber, hermanos, es confiar en Él, es descansar en Él, es cumplir con gozo su voluntad, porque Él va a cumplir sus promesas, hermanos. Dios cumple su palabra. En los versos 28 y 29 dice: y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Aquí está José, el hermano odiado, vendido, dado por muerto. Ahí está otra vez frente a su padre. Cuando ambos se ven, lloran largamente. Pero esta vez sus hermanos no tienen envidia de él. Están satisfechos de que por fin este encuentro fue efectivo. El texto dice que lloró largamente sobre su cuello. Fue un reencuentro lleno de gozo, lleno de consuelo para ambos. Y junto con ver a su padre, José también ve a toda la familia. Y debe haber sido impresionante para él ver a todo ese grupo de personas que él no conocía. En los versos 8 al 27 del capítulo 46 hay una lista detallada de todos los que vinieron con Jacob, de toda la familia de Jacob. Y al final del verso 6, ahí dice, y lo leo en la NBI: fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto. Con él se llevó a todos sus hijos, hijas, nietos y nietas. Es decir, a todos sus descendientes. Fíjese bien que Jacob
seguro no les preguntó a ninguno de sus hijos ni de sus nietos si querían ir a Egipto o no. Sencillamente les dijo: muchachos, esta es la voluntad de Dios y todos vamos a ir allá. Mi querido padre, no olvide que Dios le ha dado autoridad. Hay una autoridad delegada por Dios para dirigir su hogar con la verdad. Si tiene hijos que dependen de usted, guíelos con firmeza en las promesas del Evangelio. Guíelos con firmeza en la voluntad de Dios. No deje que el mundo decida la vida de sus hijos. Usted tiene palabras de sabiduría. Dios le ha dado autoridad a usted para dirigir su casa. Pero si sus hijos están lejos del Señor, obviamente usted no puede cambiar sus corazones, pero puede declararles la voluntad de Dios. Puede seguir hablándoles la verdad del Evangelio. Y esa verdad tratará con sus corazones en el futuro. Por lo tanto, hable con convicción, hable con compasión, hable con amor. Así que antes de partir de este mundo, asegúrese de haber dicho lo que tenía que haber dicho. Asegúrese de estar en el camino de la voluntad de Dios y haga todos los esfuerzos para que toda su familia esté en ese camino. En segundo lugar, antes de que usted parta de este mundo, organice su vida y la de su familia bajo los principios de Dios. Dios estaba obrando para el bien de toda esa generación, de todos esos hijos, hijas, nietos y nietas que vinieron con Jacob a Egipto. Llegaron a Gosén. Llegaron a un lugar donde iban a vivir bien, iban a poder mantenerse bien, iban a poder mantener también a sus animales. Pero lo más importante de todo no era la bendición de la tierra o la oportunidad de vivir en un lugar mucho mejor, sino en la estrategia de Dios para multiplicar a su pueblo. Dios los trajo de Canaán porque quería que estuvieran lejos de las influencias del paganismo en Canaán. Hasta este momento, hermanos, los hijos de Jacob, los hermanos de José, no eran diferentes a los cananeos. Ellos habían adoptado las costumbres y el paganismo de Canaán. Ellos no habrían podido crecer como nación bajo la influencia pagana de los pueblos cananeos. Así que la estrategia de Dios era sacarlos de la influencia de Canaán y aislarlos de Canaán. Pero también Dios lo libró de las influencias de los egipcios. Fíjese que en el verso 34 al final dice, la última frase: para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Por el oficio que los hijos de Jacob tenían, los egipcios no iban a tener relación con ellos. Esto impedía también que ellos se mezclaran. No hubo matrimonios entre israelitas y egipcios. Y a través del tiempo vemos que el pueblo de Israel siempre se mantuvo separado de Egipto. Si vemos Éxodo capítulo 1, después de 400 años, los egipcios veían a Israel como un pueblo ajeno a su propio pueblo. Dios quería multiplicar a su pueblo, no solo en número, lo hizo también, sino que para que juntos se mantuvieran fieles en la promesa de Dios, para que las futuras generaciones siguieran recibiendo esa promesa, creyendo esa promesa, hasta el día en que el Señor los sacara de Egipto. Después de 400 años vemos que Amram y Jocabed tenían esa influencia heredada. Imagínense, estamos hablando de 4 siglos de historia. Y eso les permitió criar a Aarón, a María y a Moisés en los caminos del Señor. A raíz de esto quiero mencionar 2 principios importantes. El primero, Dios siempre ha llamado a su pueblo a vivir separado de las influencias del mundo. La iglesia vive bajo principios totalmente diferentes a los del mundo. Y Dios no nos está llamando a aislarnos del mundo, sino que a través de una vida obediente a la palabra de Dios, seamos luz al mundo. Somos el pueblo de Dios, hermanos. Vivimos bajo otra ley, vivimos bajo otros principios. Y la palabra de Dios nos dice desde Génesis a Apocalipsis que nosotros somos distintos al mundo. No somos del mundo, aunque estamos en el mundo. En 1 Pedro 2:11 dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Hermanos, somos extranjeros en este mundo.
Vamos rumbo a nuestra patria celestial. Y luego dice el texto, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y en 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y el verso 17 termina diciendo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Mis queridos hermanos, como dice Romanos 12, 1 y 2, no debemos conformarnos a los principios del mundo. En esta época de tanta relatividad, debemos aferrarnos aún más a la palabra de Dios. Por otro lado, aparte de eso, para mantener nuestra fe, debemos tener un compromiso permanente con el pueblo de Dios. Un compromiso permanente con la iglesia de Cristo, para que usted crezca en el Señor. Para que usted avance en el Señor, usted necesita estar con el pueblo de Dios. Y su familia necesita estar con el pueblo de Dios. Necesitamos crecer juntos, necesitamos servir juntos. Dios nos llamó a ser parte de una nación distinta, con principios distintos. Una vez que Jacob se estableció en Egipto, Dios cumplió de forma muy concreta la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Si usted la recuerda, y en Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estando en Egipto, todo el pueblo de Israel, todos los hijos de Jacob comenzaron a experimentar esta promesa. En el capítulo 47 José presentó a su familia a Faraón. Y Faraón, como usted sabe, les permitió libremente vivir en Gosén. Seguramente esto es una excepción, porque en ese tiempo de hambre había mucha migración a Egipto y seguramente no había autorización para asentarse allí. Pero Faraón hizo una excepción con la familia de Jacob. En el verso 7 del capítulo 47 dice, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. 2 veces dice que Jacob bendijo a Faraón. Y cuando Jacob bendijo a Faraón, Faraón fue bendecido. Faraón le hizo un bien al pueblo de Dios y Faraón fue bendecido por Dios. Pero Dios, como ya dije, Dios también prosperó mucho al pueblo de Israel en ese lugar. Ahí en el capítulo 47, verso 27 dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Hasta ahí se podría haber terminado la historia. Hasta ahí podríamos haber dicho, bueno, se cumplió todo, gracias a Dios. Jacob quedó bien los últimos días de su vida y podríamos haber dado fin al libro de Génesis. Pero Jacob no se quedó esos años en Egipto disfrutando de su jubilación. Jacob no estaba feliz solo porque a toda su familia le estaba yendo bien económicamente, materialmente. Jacob tenía otra cosa, otra meta en su mente y en su corazón. Y se observan estas cosas al final de su vida. En el capítulo 47, versos 29 al 31, Jacob le pidió a José ser sepultado en Canaán, en la cueva de Macpela, donde Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea estaban sepultados. Pero esto era más que una petición de decirle a José dónde quiere ser enterrado. Esto le estaba comunicando al corazón no solo de José, sino el de toda su familia, dónde deberían estar puestas sus esperanzas. Siempre su corazón debía estar puesto en Canaán, en la tierra que Dios les prometió. Siempre debía su mente estar puesta en Dios, en el Dios que les prometió esa tierra. Y ellos debían hacer todo el esfuerzo de volver allá, porque esa era su esperanza. En el capítulo 49, Jacob, antes de morir, habló con todos sus hijos. En el capítulo 49, verso 1 dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Jacob elaboró una palabra en su espíritu para darla a conocer
a sus hijos en los días finales de su vida. Fue justo antes de morir, estaba en el lecho de muerte. Aunque hay varias cosas que se mencionan ahí para sus hijos, todas tienen que ver con la tierra de Canaán, todas tienen que ver con lo que Dios les va a dar allá. Pero quiero enfatizar dos cosas que Jacob dijo ese día a sus hijos. En primer lugar, él fue valiente para enfrentar el pecado de sus hijos. Lo primero que hizo fue confrontar a sus hijos mayores, a Rubén, a Simeón, a Leví, porque ellos pecaron contra su padre. Ellos pecaron en el pasado. Él les declaró lo que estuvo mal en sus vidas. Y estas palabras no eran para recriminarlos, sino para animarlos a que buscaran el perdón total de Dios sobre sus vidas. Jacob en su vejez no se puso tolerante con el pecado de sus hijos. Al contrario, se puso mucho más firme en el Señor. Y otra cosa que quiero señalar de lo que Jacob le dijo a sus hijos, él los proyectó a encontrarse con un rey futuro. Él los proyectó a encontrarse básicamente con Cristo Jesús en el futuro. Fíjense bien lo que dice el verso 10 del capítulo 49. Lo voy a leer en la NBI porque lo interpreta mucho mejor. Dice así: el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Jacob de alguna manera supo que de la tribu de Judá iba a venir un rey que gobernaría finalmente todas las cosas. Y eso es impresionante. Por eso a Jesucristo se le llama el león de la tribu de Judá. Él proyectó a sus hijos para decir un día, no importa que mueran antes, pero un día van a estar de pie frente a ese rey. Un día van a estar frente a él, dando cuenta de sus hechos, dando cuenta de su vida. Todo lo que usted diga a los ojos de sus hijos antes de morir debe guiarlos hacia la eternidad. Debe guiarlos al Señor. Si ellos no se arrepienten antes de morir, irán a la condenación eterna. Y eso es algo que debe enfatizar de forma constante antes de que ellos partan y antes de que usted parta. Por último, hermanos, antes de que usted parta de este mundo, manténgase firme, confiando en el carácter de Dios. En el capítulo 49, versículo 33 dice: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. En el capítulo 50, verso 1 dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Hicieron un gran funeral en honor a Jacob y llevaron su cuerpo a la tierra de Canaán. Pero cuando murió Jacob, los hermanos de José tuvieron temor de que ahora él iba a tomar venganza de lo que había pasado hace 30 años atrás. En el capítulo 50, verso 15 en adelante dice: viendo los hijos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Es triste saber que la conciencia culpable del pecado de ellos no se apartó, aunque han pasado 17 años desde que José les declaró su perdón. Ellos no lograron comprender la gracia y el perdón que José les había extendido 17 años atrás. Y esos 17 años vivieron con ese temor. Por eso que José llora cuando ellos le hablan. Para José eso era ya algo del pasado y le era penoso saber a él que no habían sido capaces de vivir libres de la condenación de su pecado. Y hermanos, esto nos ayuda a entender un fundamento muy esencial. Es la comprensión del perdón que hemos recibido en Cristo. El día en que nosotros nos rendimos al Señor, nuestra vida quedó segura.
Nuestro pecado quedó perdonado. El Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas. Si alguien no entiende la gracia, si alguien no entiende el perdón, nunca va a disfrutar de una comunión creciente con el Señor. Eso es tan importante. Lo vemos en el ejemplo de estos hermanos. Por eso José ratificó su perdón sobre ellos. Ahí en el verso 19 les dice, y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Les dice él. Y la segunda verdad que José enfatizó ese día fue la soberanía de Dios. En el verso 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Hace 17 años atrás les había dicho exactamente lo mismo. José quiere que sus hermanos comprendan que todas las cosas que han sucedido han sido ordenadas y permitidas por Dios para el bien del pueblo de Dios. Y las palabras de José ilustran tan impresionantemente lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y usted, mi querido hermano, hermana, debe vivir cada día con la confianza de que está siendo sostenido por la mano soberana de Dios. Y todo lo que ocurre en su vida está permitido por Dios. Nada ocurre por el azar. Y esta verdad de que Dios nos sostiene, esta verdad de que Dios es soberano sobre nuestra vida, nos permite vivir en fe. Nos permite vivir en paz, sin temor, sin ansiedad, sin preocupación, porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Estamos en el hueco de la mano de Dios para siempre, hermanos, para siempre. Y por último, José, antes de morir, al igual que su padre, proyecta a toda la familia a que confíen en la esperanza de la tierra prometida. En el verso 24 dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. 400 años más adelante, cuando Israel salió de Egipto después de la celebración de la Pascua, Moisés se llevó el ataúd de José hacia la tierra prometida. Yo creo que gran parte de la fidelidad de la nación en esos siglos, todos ellos permanecieron firmes, confiando en la promesa por el testimonio de José, porque su ataúd estaba ahí. Estaba a la vista de los hijos de Israel. En todos esos años, muchos padres decían, Él nos dijo que un día Dios nos visitará y nos iba a llevar a la tierra prometida. Y nosotros vivimos bajo una promesa semejante. Cristo volverá otra vez. Cristo vendrá por su iglesia. Estamos en espera. Estamos con los brazos abiertos esperando que la promesa de Dios se cumpla. Y aunque pasen los años y aunque tengamos que partir antes, su promesa se cumplirá. Y es esa promesa que se debe edificar también en el alma, en el espíritu de nuestros hijos. Debemos recordar, hermanos, no importa cómo esté el mundo hoy, recordemos, en un futuro Jesucristo reinará con gloria. Jesucristo reinará con justicia. Jesucristo reinará con poder. Eso es, hermanos, lo que alimenta nuestro espíritu el día de hoy para superar las crisis y los problemas que tenemos en la vida, confiando plenamente en que Dios perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario, confiando plenamente en el presente de que Dios sostiene nuestras vidas bajo su soberanía y confiando plenamente que en el futuro Dios cumplirá su promesa de que Él volverá por su iglesia. Bendito sea el Señor. En conclusión, si usted quiere vivir bien el resto de su vida, concéntrese en cómo va a ser el día de su muerte. ¿Qué es lo más importante que usted debe hacer antes de morir? Y debemos prepararnos para ese momento, porque la muerte llegará si el Señor no viene antes. El final de la vida de Jacob y de José nos enseñan, en primer lugar, lo que dije, que usted y toda su familia estén caminando en la voluntad de Dios, que usted y toda su familia vivan bajo los principios de Dios y que usted se mantenga firme, estable,
confiando en el carácter de Dios hasta que Él vuelva por nosotros. Amén. Pongámonos en pie, hermanos, vamos a orar.